Ok, entonces comenzamos. El objetivo de este webinar es que podamos identificar cuáles son los parámetros claves, tanto físicos, químicos y biológicos, que nos determinan la calidad del agua para uso potable y también para otros usos que se le pueden dar de acuerdo a su composición. Y también es muy importante que podamos conocer cuáles son los equipos que tenemos en HANA para estas determinaciones. El temario que vamos a hablar el día de hoy es qué es la calidad del agua, cuáles son los parámetros de calidad, los usos del agua según estos parámetros, los contaminantes más frecuentes que podemos encontrar tanto en agua potable como en otros tipos de aguas, el tratamiento, todo el proceso que se lleva a cabo para garantizar que el agua sea potable para el consumo humano, los equipos de análisis que tenemos en HANA, vamos a ver algunos que les podemos ofrecer, y también vamos a realizar un análisis práctico de algunos parámetros importantes de acuerdo con la NOM 127, que es la norma para agua potable que se utiliza aquí en México. Y al final del webinar vamos a responder sus preguntas, vamos a dar respuesta a las preguntas que ustedes tengan. Lo primero es identificar qué es la calidad del agua. En sí es un término que nos va a describir todas las características, tanto físicas, químicas y biológicas, y que le van a dar al agua ciertas propiedades para distintos usos, ya sea en el suministro de agua potable, para el abastecimiento doméstico e industrial, para la producción de alimentos o para un uso recreativo. Esta calidad del agua se puede ver afectada por diversos factores, tanto antropogénicos como procesos naturales. Un ejemplo de un factor antropogénico es provienen de las actividades que realiza el hombre, y un ejemplo puede ser las descargas de aguas residuales que nos contaminan las fuentes de agua potable o las fuentes de agua dulce, por ejemplo. Y un ejemplo de un proceso natural es, son todos los eventos o los acontecimientos naturales que se pueden llegar a presentar, como son las lluvias, y que pueden arrastrar o llevar algunos sedimentos o algunos otros tipos de materias orgánicas a los cuerpos de aguas y pueden afectar la calidad. Para medir la calidad del agua o para determinar si es potable o no, si es apta para cierto consumo, se tienen que analizar ciertos parámetros y estos a su vez comparar con los estándares tanto nacionales como internacionales para ver si está dentro de las especificaciones o el intervalo que los estándares especifican. Para el caso de México, la norma que nos indica o nos da los parámetros con los que debemos de cumplir es la NOM 127 SSA. Esto solamente es en el caso de agua potable. Esta norma se basa obviamente en estándares internacionales y el fin es que se pueda llegar a pegar y que el agua esté libre de contaminantes que pueda llegar a afectar sobre todo la salud de los seres humanos, que son quienes lo consumen. La norma clasifica los parámetros en físicos, químicos y también microbiológicos. Entre los parámetros físicos están la turbidez, que se causa principalmente por los sólidos suspendidos que podemos encontrar en el agua. También es muy importante medir el pH, y es la concentración de los iones que se encuentran los iones de hidrógeno presentes en la solución, y de acuerdo con la norma debe estar en un rango entre 6.5 y 8.5. Y otro parámetro físico importante que se debe de valorar es el color verdadero, el cual es el color del agua al cual se le ha eliminado la turbidez o la turbiedad. Más adelante, en la parte práctica, vamos a realizar esta prueba de color verdadero para que ustedes vean cómo se lleva a cabo y cuánto nos da de color aparente antes y después de la filtración. De los parámetros químicos podemos encontrar diferentes
Sustancias que se deben principalmente a, algunos iones que pueden llegar a contaminar o que pueden estar disueltos en el agua. Algunos ejemplos que tenemos son los cianuros totales y este se determina principalmente como ion cianuro. También podemos encontrar la dureza total, que se refiere a la cantidad de sales, tanto de carbonato de calcio como de magnesio, que podemos encontrar disueltos en el agua. Los fluoruros también, que es un compuesto químico muy importante, que debe de estar en el intervalo permisible, ya que este parámetro puede llegar a ocasionar serios problemas de salud. Y también es uno de los parámetros con los que se debe de cumplir. Los sólidos totales disueltos, los sulfatos también, es otro parámetro de calidad químico que igual se refiere a sales disueltos en el agua. Nitrógeno amoniacal, nitrógeno de nitratos y nitrógeno de nitritos, también de acuerdo a la norma deben de medirse. Y las sustancias activas al azul de metileno, que más que nada representan a los tensoactivos aniónicos que están presentes en los detergentes y que pueden llegar a los cuerpos de agua potable. Otros metales, otros parámetros químicos que tenemos también están los metales y los metaloides, como aluminio, arsénico, bario, cadmio, cobre, cromo total, hierro, magnesio, mercurio, níquel, plomo y selenio, que también son muy importantes determinarlos, ya sea por fotometría, espectrofotometría, por HPLC, etc. Y tenemos otros parámetros como los trialometanos, ácidos aloacéticos, aniones, carbonilos y compuestos orgánicos sintéticos. Algunos de estos provienen también de los procesos de desinfección que se llevan a cabo para potabilizar el agua. Entonces es muy importante que después de la desinfección se determinen para garantizar que se encuentran en los intervalos adecuados. Y tenemos finalmente a los parámetros biológicos, que son los que nos determinan la presencia de microorganismos, ya sean bacterias o parásitos que puedan estar en el agua. Algunos ejemplos son los coliformes o la Escherichia coli, la Giardia lamblia también, que es muy importante analizarlos para garantizar que el agua que nosotros vamos a consumir no nos va a provocar ningún tipo de enfermedad. Ahora podemos encontrar diferentes tipos de agua dependiendo principalmente de su composición química. El primero, por ejemplo, es el agua potable, que debe de tener un pH entre 6.5 y 8.5, una turbidez máximo de 4 NTU, más adelante lo vamos a revisar. No debe presentar coliformes fecales y también debe de analizarse cloro, dureza y conductividad y otros parámetros de acuerdo con la NOM 127. El agua potable es principalmente apta para el consumo humano y debe de garantizarse que no exista ningún riesgo de enfermedades para que los seres humanos lo puedan consumir. Tenemos también el agua salada, que la principal característica es la cantidad de sales como cloruro de sodio que están presentes. Sin embargo, también podemos encontrar otros tipos de sales de calcio y de magnesio. El agua salada en promedio tiene una salinidad de 3.5% y debido a la presencia de estas sales, el agua es un buen conductor de electricidad, por lo que puede emplearse en algunas tecnologías como el electrofishing y en la generación de energía a partir de las diferencias de salinidad en el agua. También puede generarse agua potable mediante un proceso de desalinización para los lugares donde sea muy difícil el acceso al agua dulce y en algunas prácticas de conservación de ecosistemas. Tenemos el agua salada, que su concentración en sales se encuentra en el intermedio entre un agua dulce y un agua salada. Es mucho menor la cantidad de sal que hay en un agua salobre si se compara con el agua de mar.
proviene principalmente de fuentes como lagunas, bahías, estuarios, y este tipo de agua podría utilizarse en algunas aplicaciones industriales, en aplicaciones agrícolas también se puede utilizar, o en aplicaciones recreativas. También podría utilizarse como fuente de agua potable mediante un proceso de desalinización, como en el caso del agua salada. Esto nos va a ayudar a convertirla en agua dulce y puede ser apta para como consumo humano. Tenemos también, bueno, el agua dulce se utiliza principalmente para potabilizarlo, para consumo humano. Tiene bajas concentraciones de sales y proviene principalmente de ríos, arroyos, lagos. Además del consumo humano, también puede utilizarse en otras actividades como la agricultura, la industria, generación de energía hidroeléctrica, también en recreación o en la preservación del medio ambiente. El agua dura también es otra clasificación del agua. Esta se identifica porque tiene altos niveles de minerales disueltos, principalmente sales de calcio y magnesio. No es dañina para la salud, sin embargo, para el uso es puede llegar a tener algunos problemas, sobre todo porque puede generar incrustaciones debido a la precipitación de estas sales, que pueden llegar a dañar algunas tuberías y también en los electrodomésticos. También puede llegar a presentar algunas dificultades para que los productos que se utilizan para la limpieza sean eficientes en este tipo de agua. Algunas veces no llega a generar como la suficiente espuma para limpiar. El agua blanda también es un tipo de agua dulce y sus concentraciones de sales es mucho menor que el caso del agua dura. Se prefiere mucho más este tipo de agua porque no va a tener esos problemas de incrustaciones que podría llegar a presentar el agua dura, y también es más compatible con muchos productos de limpieza. E incluso bañarse con este tipo de aguas puede llegar a sentirse una mejor sensación tanto en la piel como en el cabello. En el caso de aguas negras son las que provienen principalmente de las descargas de aguas residuales, tanto en la parte doméstica como en la parte industrial, y se caracteriza porque tiene una alta concentración de coliformes fecales y también una alta turbidez. Esta agua podría realizarse un tratamiento previo y utilizarse en el riego agrícola. Sin embargo, no se debe utilizar o no se puede utilizar aguas negras como fuente de suministro de agua potable, porque por su alta cantidad de coliformes fecales puede llegar a provocar enfermedades a los consumidores, a los seres humanos. Y finalmente tenemos las aguas grises. Estos también provienen de aguas residuales, sin embargo, únicamente de uso doméstico. No tiene coliformes fecales. Se caracterizan porque tienen presencia de algunos minerales, de grasas, aceites y también restos de detergentes. Son prácticamente los que nosotros utilizamos para lavar trastes, ropa, lavarnos la mano. Entonces, a este tipo de agua se le puede dar también un tratamiento para que se utilice en algunas actividades humanas, como son regar plantas y también en los tanques de los inodoros. Son algunos de los usos que podría dañarse. Sin embargo, sí es muy importante retirar las sustancias que pueden contener, sobre todo las grasas, aceites y los jabones, porque pueden llegar a dañar a las plantas. Algunos contaminantes que podemos llegar a encontrar en el agua, de acuerdo con otra de las normas mexicanas, que es la NOM 001, los clasifican en 3 tipos de contaminantes, que son los contaminantes básicos, contaminantes patógenos y parasitarios, y los metales pesados y cianuros. Esta norma, por ejemplo, clasifica a los contaminantes básicos como grasas y aceites, sólidos suspendidos totales, la demanda química de oxígeno,
carbono orgánico total, nitrógeno total, fósforo total, color verdadero, toxicidad del agua, temperatura y pH son los parámetros que se clasifican como contaminantes básicos. Los contaminantes patógenos y parasitarios son principalmente microorganismos y huevos de parásitos que pueden llegar a causar muchas enfermedades a los seres humanos y están contenidos principalmente en aguas residuales. Y tenemos a los metales pesados y cianuros como el arsénico, cadmio, cianuro, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc. Estos van a variar en su concentración en los diferentes tipos de agua dependiendo de la fuente de suministro y también de la zona, de la región, etc. Entonces van a variar, pero deben de estar dentro de lo especificado por la norma para que sea apta para el consumo humano. Ahora, el tratamiento que debe de realizarse al agua para que se pueda comenzar a distribuir a para las diferentes actividades, ya sea para consumo, para riego, etc. Primero se debe de captar el agua, ya sea de un agua superficial, que es aquella la que encontramos sobre la superficie del suelo, a través de los arroyos, por ejemplo, de los ríos, o también puede ser agua subterránea. Esta agua, antes de entrar al proceso de tratamiento, pasa por un pretratamiento que consiste principalmente en colocar una rejilla. Esta rejilla va a ayudar a captar todos los sólidos de gran tamaño, como son las plantas, hojas, ramas, y también evita que se lleguen a filtrar peces y que entren al proceso de tratamiento y pueda afectar a las tuberías o a otras plantas. Una vez que pasa por esta rejilla, lo primero que se realiza es un proceso de floculación y coagulación en donde se ajusta el pH y se añaden algunos agentes coagulantes para tratar el agua. Una vez que pasa por este proceso de floculación y coagulación, el agua ya con el pH ajustado y con los coagulantes se pasa hacia el proceso de sedimentación, en donde por gravedad se van a separar todas las partículas en suspensión que se encuentran presentes y se van a la parte de tratamiento de lodos, y el agua en el que se le ha retirado estas partículas en suspensión pasa al siguiente proceso, que es el de filtración, en donde se hace pasar al agua por medios porosos para eliminar los sólidos más densos que no se pudieron eliminar en esta parte del proceso de sedimentación. Posteriormente, como el agua va a utilizarse para consumo humano, debe pasar por el proceso de desinfección, en donde se agregan algunos desinfectantes, como por ejemplo el cloro, para eliminar, ya sea para eliminar, inactivar o destruir a los microorganismos que pudieran causar enfermedades. Además del cloro, también se pueden utilizar otras tecnologías, como es el ozono para esta desinfección de cloro, y ya una vez pasado por este proceso de desinfección puede comenzar con la distribución del agua, y es la que nos llega por nuestras tuberías. Ahora, además de los parámetros que ya menciona la NOM 127, HANA Instruments también recomienda que se realicen diferentes análisis en las diferentes etapas del proceso de potabilización del agua. Uno de ellos, por ejemplo, en la fuente de agua se deben de determinar algunos parámetros físicos, químicos principalmente físicos y químicos. Microbiológicos en esta parte tal vez no sea tan importante porque no estamos obteniéndolo de aguas residuales. Entonces, algunos parámetros físicos y químicos que sí se tienen que medir son principalmente el pH, alcalinidad, temperatura, turbidez, conductividad eléctrica, hierro, magnesio y nitrato. Y también si la planta de tratamiento de agua tiene algunas otras necesidades, podría incluir ahí otros parámetros a medir. Esto es en la fuente de agua potable, dependiendo si es agua superficial o agua subterránea.
En el proceso de coagulación se recomienda medir el pH y la turbidez, ya que estos van a afectar tanto las propiedades de las partículas en suspensión como a la efectividad de los productos químicos que se utilizan en estos procesos. Entonces, por eso es muy importante mantener el pH y también medir la turbidez. La turbidez además se mide en el proceso de sedimentación y de filtración. En desinfección se recomienda medir igual otros parámetros. Uno de ellos es el pH, cloro libre, cloro total y dióxido de cloro. También, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el valor de ORP sea de 650 milivolts. Este parámetro ORP se refiere al potencial de oxidorreducción y nos mide los agentes oxidantes que pueden estar presentes. Uno de ellos es el cloro. Lo que nos va a indicar este parámetro es la velocidad con la que se inactivan los microorganismos, o sea, la eficiencia de nuestro tratamiento de desinfección. Y para garantizar que esto haya funcionado correctamente, podemos medir el ORP si se encuentra en ese parámetro aproximado de 650 milivolts. Podemos nosotros garantizar que realmente se inactivaron los microorganismos presentes. Y en la parte de distribución es muy importante medir todos los parámetros que se especifican en la NOM 127. Yo estoy hablando de la norma 127 porque es la que aplica aquí en México. Sin embargo, para los que nos están acompañando de otros países, tienen que apegarse a lo que marcan sus normas. Entonces, debe de medirse y debe de cumplirse con con los parámetros que se indican en la norma para que se pueda distribuir. Estos parámetros, bueno, ya los hemos estado mencionando a lo largo de todo el webinar, pero son el pH, color verdadero, turbidez, cianuros, los metales que se mencionaron también, los sólidos suspendidos totales, entre otros parámetros. Ahora, ¿qué equipos tenemos en HANA para realizar todas estas mediciones? En HANA, si ustedes ya conocen nuestro catálogo, tenemos una amplia variedad de equipos de análisis y algunas veces para ustedes es como difícil decidir qué equipo es el adecuado. Aquí les vamos a presentar algunas opciones. Por ejemplo, para la turbidez tenemos los diferentes turbinímetros, tanto de mesa como portátiles. Uno de ellos es el HI 83414, que además de medir turbidez, también nos podría medir cloro libre y cloro total. Trabaja o está diseñado bajo los criterios de EPA y cumpliría con la NOM 127. También tenemos equipos de mesa para medir pH, temperatura, conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, salinidad y oxígeno disuelto, es el HI 2020. Este es un equipo de mesa, sin embargo también puede utilizarse como un equipo portátil porque su tamaño es muy práctico. Con el mismo equipo podemos medir esos parámetros mencionados únicamente cambiando el electrodo. Ahora tenemos otro equipo que es portátil. De hecho vamos a utilizarlo para las mediciones más adelante. Con este equipo 9829, además de medir pH, conductividad eléctrica, podemos medir una gran cantidad de parámetros como son el oxígeno disuelto, también la turbidez e incluso algunos iones selectivos como el amonio, cloruro y nitrato, la temperatura y la presión atmosférica. El equipo, la norma 127 también nos pide determinar la dureza total, nitrógeno amoniacal y yodo residual. Para este tipo de análisis puede realizarse tanto, la dureza, por ejemplo, se puede realizar tanto de forma fotométrica como por medio de una titulación. Entonces, con el mismo equipo o con el titulador automático, ustedes podrían medir realizar esas titulaciones de dureza, nitrógeno, yodo residual, y además funciona como un medidor de pH de mesa, en el que también, además del pH, podrían medir algunos iones selectivos y potencial de oxidorreducción. Ese es el HI 931 y es un titulador automático. Y ahora, uno de los equipos más útiles para la parte de análisis de calidad del agua es el espectrofotómetro HI 801. Para las personas que ya lo conocen, ya tienen un espectrofotómetro,
Este equipo trabaja en un intervalo de longitud de onda de 340 a 900 nanómetros. Ya viene con casi 100 métodos programados de los parámetros más importantes que se pueden medir tanto en agua potable como en agua residual. Yo seleccioné y consulté la norma 127 de cuáles son los parámetros que nosotros podríamos medir con este equipo, que son color verdadero, cianuros totales, dureza total, nitrógeno de nitratos, nitrógeno de nitritos, sulfatos, sustancias activas al azul de metileno, cloro libre, yodo residual libre, aluminio, cobre, cromo total, hierro, manganeso y níquel. Hay algunos que ya vienen programados en el equipo y otros que podrían programarse. Tienen la capacidad para programar hasta 100 métodos de usuario, siempre y cuando se encuentre dentro de ese intervalo, que son de 340 a 900 nanómetros. Entonces, igual hay otros que no podríamos medir y porque el equipo más bien la norma especifica que tiene que ser ya sea por espectrometría de infrarrojo o HPLC, etcétera. Entonces esos no podríamos medirlos, pero como ven sí tenemos varios parámetros que con el mismo equipo podríamos realizar todas esas determinaciones. Y si ustedes no quieren adquirir un equipo, un espectrofotómetro, también tenemos la línea de checkers y fotómetros portátiles que son por parámetro único. Estos equipos también nos sirven para medir diferentes parámetros como el color verdadero. Tenemos la opción del fotómetro portátil y checker que trabajan en un intervalo de 0 a 500 unidades de platino cobalto. También tenemos las mismas opciones para el parámetro de dureza total que nos da la medición como carbonato de calcio. Tenemos diferentes intervalos. Para cianuros totales, para cianuros únicamente tenemos en opción de fotómetro portátil, no tenemos el checker. Y lo mismo que para sulfatos, únicamente en la parte de fotómetros portátil. La diferencia entre estos dos equipos es que, este es más sencillo, trabaja con un solo, los checkers son más sencillos, trabajan con un solo botón de operación. Es exacto, pero no tan exacto como un HI 97727 o un fotómetro portátil, porque este equipo ya tiene otras características como la opción de CalCheck para la verificación de la calibración, para comprobar también que el equipo está funcionando correctamente. También cuenta con un modo tutorial integrado que nos va guiando paso a paso acerca de lo que tenemos que hacer en todas las etapas del análisis. Es bastante útil, bastante práctico de utilizar y es una buena opción si únicamente queremos medir cierto parámetro en el agua y no queremos adquirir todo el equipo completo. Estos son los equipos que nosotros tenemos. Vamos a pasarnos a la parte práctica y al final realizaremos las preguntas y respuestas que hayan tenido a lo largo de este webinar. Ok, para la parte práctica voy a comenzar con los parámetros que se pueden medir con el espectrofotómetro de luz visible HI801. Voy a analizar cloro libre, color de agua, cromo y sulfatos, que son con los que tenemos activos para poder analizarlos. Sin embargo, recuerden que con este equipo podemos analizar hasta 100 parámetros de la calidad del agua. Voy a iniciar con cloro libre. Primero hay que encender el equipo. En la parte de atrás tiene su botón de encendido y apagado y seleccionamos el método. Voy a utilizar agua de la llave, que es agua potable, para analizarlo de acuerdo con la norma 127. Para el método de cloro libre utilizo una celda de 22 milímetros con una capacidad de 10 mililitros. Vamos a esperar a que termine de encender el equipo para poder seleccionar el método. Ok, una vez que ya encendió, tengo que seleccionar el método. Me voy a la opción de Method y selecciono de los métodos de fábrica. Con las flechas voy a buscar
el método de cloro libre. Voy a utilizar, bueno, en el equipo hay programados diferentes métodos de acuerdo a los intervalos de cloro libre que voy a medir. Yo voy a utilizar el de intervalo bajo. La norma pide una concentración de cloro libre máximo de 1.5 partes por millón. El método que tenemos en el equipo cubre desde 0 a 5 partes por millón, entonces este me puede servir. Puede hacerse slow range. LR significa intervalo bajo. Puede hacerse con reactivos en polvo o con reactivos en líquido. Yo voy a utilizar el reactivo de polvo para cloro libre. Es un único sobre que se utiliza, realmente es un método muy fácil de realizar. Es el HI 93701. Y bueno, vamos a llenar nuestra celda con el agua, es directa. Primero tenemos que hacer un blanco. Tengo que confirmar el método y ya en la pantalla me aparece el método seleccionado de cloro libre, me lo va a dar en miligramos por litro y necesito una celda de 22 milímetros, que es esta celda que tengo aquí. Vamos a llenarla para hacer el blanco con la misma muestra del agua que voy a analizar hasta la marca de 10 mililitros. Aquí podemos ver la marca. Hasta aquí es donde tenemos que llenar. Tapamos la celda. Y es importante utilizar un paño de limpieza para retirar cualquier tipo de huella que pueda llegar a tener nuestra celda y que pueda interferir en nuestras mediciones. Una vez que hemos limpiado, colocamos la celda con la muestra de agua sin reaccionar en el interior de nuestro espectrofotómetro, cerramos la ventana y seleccionamos la opción de 0. Vamos a esperar a que el equipo haga la lectura y mientras lo realiza vamos a utilizar nuestro reactivo de cloro libre para esta determinación. Aquí en pantalla ya me aparece 0, entonces voy a retirar la celda y a esta misma celda es a la que le voy a agregar mi reactivo en polvo. Los sobres tienen una línea punteada que son las que nosotros vamos a seguir para abrir nuestro sobre. Es importante utilizar el equipo de protección personal, ya que algunos de los reactivos que vamos a utilizar pueden ser tóxicos para nosotros. Entonces siempre hay que utilizar bata, los guantes, lentes e incluso un cubrebocas o algún otro equipo. Una vez agregado todo el reactivo, tenemos que agitar aproximadamente 20 segundos. Que es lo que nos marca el método, y vamos a observar que se forma una coloración rosa, que es la reacción que hace este reactivo con el cloro que se encuentre en nuestra muestra de agua. Mientras más intenso sea el color, quiere decir que hay una mayor concentración de cloro en nuestra muestra. Una vez que ya pasaron los 20 segundos, coloco nuevamente mi celda, también tengo que volverlo a limpiar y lo voy a colocar adentro de mi espectro. El método me marca que tiene un temporizador, entonces tengo que seleccionar este temporizador que es de 1 minuto y seleccionar Start. El equipo va a comenzar con la cuenta regresiva para que permita la reacción del reactivo con el cloro que se encuentra en la muestra, y una vez que finalice este tiempo de espera tenemos que seleccionar la opción de lectura y en la pantalla nos va a aparecer el resultado. Es lo único que tenemos que hacer para la parte de cloro libre. Voy a continuar ahora con color de agua una vez que finalicemos esta prueba.
Ok, una vez que finaliza el tiempo, voy a seleccionar mi opción de leer. Y en la pantalla me va a aparecer la concentración de cloro libre en mi muestra de agua, que es de 0.08 miligramos por litro. El intervalo en el que tiene que estar de acuerdo con la norma es desde 0 hasta 5 miligramos, no, perdón, es máximo de 1.5 partes por millón, entonces sí estamos dentro del intervalo que nos establece la norma. Bueno, una vez finalizado tengo que retirar la celda y se recomienda vaciar inmediatamente su contenido para evitar que nuestras celdas se manchen y después nos puede interferir en otras mediciones. También hay que enjuagar la celda con agua destilada para retirar todos los residuos que puedan tener. Voy a continuar con el color de agua. El método para cambiarnos a color de agua, el método de color de agua, nuevamente tengo que seleccionar la opción de método, ingresar a los métodos de fábrica y buscar el método para color de agua. El equipo ya está programado para un intervalo desde 0 hasta 500 unidades de platino cobalto. Aquí está el color de agua, selecciono confirmar y en la pantalla ya me aparecen estas opciones, que es cloro libre en PCU, que significan unidades de platino cobalto. Este método está programado a una longitud de onda de 460 nanómetros. En caso de que en la metodología de la norma o el estándar que ustedes utilicen tenga especificada alguna otra longitud de onda, puede programarse un nuevo método para que ustedes lo puedan llevar a cabo. Ok, para el método de color de agua voy a utilizar 3 celdas. Una para hacer el blanco con agua destilada. Otra es para leer el color aparente, que es el color de agua antes de filtrarse. Y la tercera celda, es para medir el color verdadero, que es el color una vez que ha pasado por un filtro de 45 micrómetros. Perdón, de 0.45 micrómetros. Ok, voy a llenar mi primera celda con agua destilada. Este método también utiliza celdas de 22 milímetros, entonces van a ser las mismas celdas. En caso de que el método especifique otro tamaño de celda, el equipo cuenta con adaptadores para poder colocar otras medidas. Selecciono 0 y en mi segunda celda voy a llenar con agua, mi muestra de agua sin filtrar. Voy a colocar retiro mi celda con agua destilada y coloco la segunda celda con la muestra sin filtrar. Este no tiene ningún temporizador porque no estamos usando ningún reactivo. Entonces selecciono inmediatamente el botón de leer. Ok, y tengo un valor de 17. Este es mi color aparente. Ahora debo colocar una nueva celda con muestra con agua filtrada. Para filtrar el agua voy a utilizar este tipo de discos con un filtro de 0.45 micrómetros y me voy a ayudar de una jeringa para realizar
la filtración. Ok, hago pasar mi muestra de agua por este filtro y la lectura que se obtenga va a ser el color verdadero del agua. Ok, esta es mi muestra de agua, una vez filtrada. Y voy a seleccionar nuevamente el botón de leer. Bueno, esta es la lectura que se obtiene una vez que se ha filtrado. La norma para el color del agua nos especifica que tiene que ser hasta 15 unidades de cobalto. Entonces estamos igual dentro de las especificaciones. Voy a continuar con el análisis de cobre en una muestra de agua. Es muy similar. Igual, en el equipo voy a seleccionar el método de cobre. Este va a ser el de intervalo alto, que abarca desde 0 hasta 5 miligramos por litro. La norma me indica que debemos de tener un máximo de 2 miligramos por litro. Aquí está, cobre de intervalo bajo y cobre HR significa intervalo alto, entonces lo selecciono. Y lo mismo, el procedimiento para cobre es muy similar al procedimiento para cloro libre. Vamos a utilizar una celda, la cual vamos a llenar con nuestra muestra de agua. Esta muestra de agua va a ser el blanco, es el agua que nosotros obtuvimos del agua potable que vamos a analizar. Va a ser el mismo blanco, lo que vamos a utilizar con el blanco, y después lo vamos a hacer reaccionar con el reactivo de cobre. Tapamos la celda. Y la voy a colocar dentro de mi equipo para hacer el cero. Para cobre voy a utilizar el reactivo HI 93702. Hay que tener cuidado porque este reactivo es cancerígeno, entonces siempre utilizarlo con el equipo de protección personal correcto. Entonces este es el reactivo de cobre. Retiro mi celda. Vamos a abrirlo. Y también vamos a agitar por algunos segundos, aproximadamente 15 segundos, para permitir que reaccione. Igual debemos de tener cuidado de que no se generen muchas burbujas que pueden interferir en nuestras mediciones. Una vez que ha transcurrido este tiempo, colocamos nuevamente nuestra celda adentro del espectrofotómetro y seleccionamos el botón de leer. Ya nos da una lectura que es de 0.03
miligramos por litro de cobre. El intervalo máximo es de 2 miligramos por litro. En este método no omití poner el temporizador, también nos marca que debe de tener un tiempo de reacción que es de 45 segundos. Entonces tenemos que hacerlo conforme indica el método para poder obtener lecturas más exactas. Entonces, yo omití este paso, pero cuando ustedes lo realicen tienen que recordar siempre, si el método indica un temporizador, hay que realizarlo de esa forma. Entonces, en esta lectura, por ejemplo, yo tuve 0.03, quiere decir que sí tiene algo de cobre en nuestra muestra de agua, pero se encuentra dentro de los límites permisibles. Igual tengo que desechar inmediatamente este reactivo y enjuagar mi celda. Y finalmente vamos a realizar el análisis para sulfatos. Igual es un método muy similar, es un método que genera, bueno, el agua cuando reacciona con este reactivo va a generar cierta turbidez o turbiedad en mi muestra de agua que, bueno, de acuerdo a esa, qué tan fuerte o qué tan intensa sea esa turbidez, es la concentración de sulfatos en mi muestra de agua. Igual, voy a seleccionar el método de sulfatos. Solamente hay un método que abarca desde 0 a 150 miligramos por litro en el equipo. La norma, la NOM 127, marca o especifica un límite máximo permisible de 400 miligramos por litro. En caso de que la muestra de agua tuviera más de 150, como no es tanta la diferencia, podría hacerse una dilución para poder trabajar con este mismo método. Y si ustedes no quieren hacer una dilución, puede crearse un nuevo método de acuerdo a las especificaciones del procedimiento de la norma, utilizando sus propios reactivos para que abarque todo el intervalo de la muestra que ustedes puedan llegar a tener. El método igual voy a utilizar la misma muestra de agua de la llave que he estado utilizando hasta este momento y lo vamos a llenar hasta la marca de 10 mililitros. Es importante tratar de ser lo más exacto posible porque los reactivos ya están específicos para reaccionar con esos 10 mililitros y así poder obtener lecturas más exactas. Ok, lo tapamos y voy a colocar la celda para hacer el 0. Tengo que confirmar el método. Igual me dice que es con una celda de 22 milímetros, que es la de 10 mililitros. Selecciono 0. Ok, y ya obtuve 0. Retiramos la misma celda y vamos a colocar nuestro reactivo. Este igual es un reactivo tóxico, entonces debemos de tener cuidado en su manipulación. Aquí en los sobres van a encontrar este tipo de imágenes que nos indica la toxicidad de los reactivos que estamos utilizando. Vamos a agitar nuestra celda. Algo de turbidez. Limpiamos correctamente. Colocamos nuestra celda adentro del equipo.
Este método igual me marca que tiene un temporizador, entonces debo de seleccionarlo y es de 5 minutos. Vamos a tener que esperar ese tiempo de 5 minutos. Mientras transcurren los 5 minutos en que termine de reaccionar nuestro reactivo, vamos a analizar la turbidez de nuestra muestra de agua. El método, más bien la norma, especifica que debemos de tener una turbidez no mayor a 4 NTUs. Entonces, para garantizar que el equipo se encuentre libre de microorganismos que puedan llegar a dañar nuestra salud. Bueno, es una de las formas. Tienen que hacerse otro tipo de análisis para poder garantizar esto. El equipo que voy a utilizar es el HI 88703, es un turbidímetro de mesa. Sin embargo, su peso no es tan grande, podemos utilizarlo como un equipo portátil también. El equipo que estamos utilizando está diseñado conforme a EPA, por lo cual podría ser ideal para el análisis tanto de aguas potable como de aguas residuales. El intervalo que maneja es desde 0 hasta 400 NTUs y podemos seleccionar los intervalos con los que vamos a trabajar. Es muy sencillo utilizarlo. El equipo se suministra con sus estándares para calibrar, los estándares de turbidez. Una vez que ya se encuentra calibrado, nosotros vamos a leer directamente la turbidez en nuestra celda. No me pide realizar ningún blanco, entonces lo voy a leer directamente. Igual utiliza una celda que son las mismas que las que utilizamos con el espectrofotómetro para realizar los otros métodos. Lo llené únicamente con mi muestra de agua de la llave. Tenemos que limpiarlo correctamente. El equipo igual se suministra con un aceite de silicón. Se recomienda colocar una gotita de aceite y pasarla con un paño por toda la superficie de nuestra celda para rellenar las pequeñas rayaduras que pueda llegar a tener y que pueda afectar en nuestras mediciones. Una vez colocado ese aceite, vamos a insertar la celda en nuestro turbidímetro, cerramos la puerta y seleccionamos la opción de leer. Si ustedes quieren conocer más acerca de nuestros modelos de turbidímetros o cuál es la diferencia entre un turbidímetro ISO o un turbidímetro EPA, pueden visitar en nuestro canal de YouTube. Hay también un webinar en el que hablamos específicamente de la turbidez y ahí les mostramos nuestras diferentes opciones de turbidímetros. He obtenido un valor de 0.51 NTU, lo cual está adentro de la norma. Y bueno, todavía nos queda un minuto aproximadamente, 1:40 para finalizar. Para el análisis de pH, conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos, seleccioné este equipo portátil, el 9829, porque con un solo equipo puedo leer tanto, estos tres parámetros que ya les había mencionado, y además puedo leer oxígeno disuelto, que no es un parámetro que me pida la norma 127, pero en muchas fuentes o cuerpos de agua es importante la medición de oxígeno disuelto. También puede leer la salinidad y algunos iones selectivos utilizando la misma sonda. Voy a encender el equipo. Tiene la opción de calibrarse, es muy importante que se calibre. Se puede calibrar con una solución de calibración rápida o bien por parámetro único. Igual tenemos videos en donde les mostramos cómo realizar la calibración. El equipo se suministra con 3 sondas o 3 electrodos. Uno es el de pH, el de conductividad eléctrica, que también me lee sólidos totales disueltos, y el de oxígeno disuelto. Son las 3 sondas con las que se suministra, pero podemos
obtener nosotros, bueno, y cambiar las ondas para que nos puedan medir también ORP, que es un parámetro muy importante, y iones selectivo. Bueno, ya está por finalizar nuestro temporizador. Nada más denme un segundo para poderles mostrar. Ok, ya finalizó el temporizador de nuestro método de sulfato. Les voy a mostrar. Una vez finalizado, únicamente selecciono la opción de leer y me va a aparecer en la pantalla esta medición, que fue de 43 miligramos por litro. Como les mencionaba, la norma indica que debe ser hasta 400 miligramos por litro. Nos encontramos dentro del intervalo especificado. Incluso este método de sulfato, para esta muestra de agua que yo obtuve, podemos utilizar el mismo porque es menor a 150, que es el límite máximo del intervalo del método en este equipo. Y ya, vemos que sí se generó cierta turbidez o turbiedad en la celda, que fue lo que pudimos leer en el espectrofotómetro. Bueno, ya finalmente vamos a medir pH, conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos en nuestro equipo. Para sólidos totales disueltos, el máximo es de 1000 partes por millón. Este equipo lee la conductividad eléctrica y a través de cierta relación que hace con los sólidos disueltos en el agua, nos da la lectura de la conductividad, lo multiplica por un factor y obtenemos la lectura de sólidos totales disueltos, que nos va a aparecer en la pantalla. Ahorita seleccioné los parámetros que más me interesan medir, que son pH, el oxígeno disuelto, que me lo va a medir también, la conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, presión atmosférica y temperatura. Salinidad, presión atmosférica y temperatura, sí. Entonces, ya yo tengo calibrada mi sonda. Voy a medirlo con mis electrodos. Solamente coloco la sonda dentro de mi muestra que voy a medir, y en la pantalla, déjenme moverlo para acá, me está apareciendo ya las lecturas que está haciendo. Por ejemplo, para pH tengo alrededor de 8.2 de pH, para que puedan ver mejor. Ok, 8.2 de pH. Tengo de oxígeno disuelto alrededor de 3 microsiemens sobre centímetros, que es la conductividad, 1812. Las partes por millón son 906 de sólidos totales disueltos, que es lo que me especifica en la norma. Se encuentra dentro del límite permisible, que es de 1000, el que les había comentado, y el pH tiene que estar entre 6.5 y 8.5, de acuerdo con la NOM 127. Bueno, estos son todos los análisis que hemos podido realizar. Sin embargo, en HANA tenemos una gran cantidad de equipos que pueden ser de utilidad. También hay equipos de mesa que también miden varios parámetros, como pH, conductividad eléctrica y sólidos totales disueltos. Sin embargo, este equipo yo lo elegí porque puede ser útil tanto en laboratorio como en campo, entonces les va a medir muchísimos parámetros y puede ser muy útil para ustedes. Vamos a continuar con la parte de preguntas ya para finalizar este webinar, y espero que haya sido de utilidad esta demostración práctica.